voz que clama en el desierto, todos los domingos a la misma hora y en el mismo lugar. 104.1 FM en el cuadrante de su radio. Muy en breve estaremos comenzando con el mensaje de hoy. Judas, hermano del Señor. Hoy 20 de septiembre del año 2020. Una corta carta a los hijos de perdición, según las mismas escrituras, y a los débiles en la fe. Solo Dios puede pesar el corazón del hombre, pero dice la Biblia que es mejor estar o ser frío o caliente que tibio en las cosas de Dios, dando a entender que los fríos todavía tienen otra oportunidad, mas los tibios ya negaron su nombre, esto es, el nombre del Señor. ¿Sabes? El libre albedrío es un arma de doble filo. Es como la lengua. Por un lado bendecimos y por otro podemos maldecir. Úsalo para que puedas escapar de la ira venidera, mientras hay oportunidad, porque el destino y lugar de los que rechazaron la otra oportunidad que Dios da, Dios siempre da otra oportunidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Pero cuando llega el momento en que tienes que partir de esta tierra, cuando llega el momento en que ya tienes que abandonar tu cuerpo, que fue un mobiliario temporero que Dios te dio, cuando eso ocurre, ya entonces no hay nada más que podrás hacer. Entonces, ese lugar, ese destino y lugar de los que rechazan la otra oportunidad, esto que acabo de decir, que Dios nos da a todos, porque Dios no hace acepción de personas, será una trampa sin salida, como una pesadilla de la cual nunca podrás despertar. La carta a Judas es sencilla, va al punto, no necesita interpretación. Fue válida entonces y es válida hoy. Se puede leer tal y como está y desmorona todo argumento engendrado por la mente natural y carnal, que no tiene temor de Dios. Nadie conoce el tormento de vivir sin Dios hasta que su fosa trague tu vida. Esta carta fue escrita para mostrarte el camino hacia la libertad. Es increíble que podamos darnos cuenta en una sencilla carta tan corta que puede haber tanta información importante. Tanta información va con el tiempo en que estamos viviendo. Y es precisamente lo que voy a hacer en esta tarde. Así que si tú tienes tu Biblia contigo, estás escuchando por estos medios, vamos a la carta de Judas, hermano de Jesús. Entonces, esta carta es muy sencilla, como estoy diciendo, apenas tiene unos 25 versículos, pero va al punto, va a la agenda que es tan importante para nosotros hoy en día, porque ciertamente esta carta habló para el tiempo en que fue escrita, bajo aquellos emperadores romanos que eran personas tan crueles en su mayoría y tenían una mentalidad muy diferente a la mentalidad que tenemos nosotros hoy. Entonces vaya conmigo y vamos a comenzar con el versículo 3 y de ahí entonces le daremos lectura a esta hermosa palabra de Dios para esta tarde. Comenzando con el versículo 3, la Biblia dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esta salvación es para todos, para todo aquel que crea. Por eso dice común salvación. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de entre los muertos y lo resucitó al tercer día, dice la palabra que tu nombre será inscrito en el libro de la vida, porque habrás nacido del agua y del Espíritu. Es importante entender cuál es nuestro primer paso en esta salvación tan grande,
para luego recibir las promesas que Dios nos ha dado a lo largo y lo ancho de esta hermosa palabra de Dios. Así que esto es una común salvación para todo aquel que cree. Obviamente hay otros premios, hay otras cosas que Dios nos ha dado y nos ha invitado, y hemos hablado de esto en otras ocasiones. Pero en esta hora vamos a preocuparnos primero por nacer del agua y del Espíritu, y luego de ser llenos de Espíritu Santo y fuego para poder entrar a ese primer reino, al milenio de Cristo, y que nuestros nombres queden inscritos en el libro de la vida. Entonces, Judas dice y continúa: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuán hermosa, cuán valiosa es esta fe que nos ha sido encomendada, el Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesucristo. Cuán hermosas son estas palabras y cuán hermosa es la persona que ha creído en ellas y va con estas buenas nuevas y las comparte con otros que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces, él dice que hay que contender, hay que esforzarse y ser valiente. Y hay que hacerlo por esta fe que una vez ha sido dada a los santos. Quiere decir que llegó un momento en que esta fe peligraba. Peligraba porque el mundo estaba haciendo un contraataque. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, los emisarios del maligno, los emisarios de la serpiente antigua, están trabajando sobre tiempo, overtime, como diríamos en inglés, para poner tropiezo a nuestra fe. No le des lugar al diablo. No dejes que los problemas de la familia, los problemas del hogar, los problemas del trabajo, cualquier tipo de problema que quiera venir a tu vida, tú sabes que hay uno más poderoso, tú sabes que hay uno más fuerte, tú sabes que hay uno que te da esperanza y que te ha dado promesas que Él no va a romper. Si puedes creer en Él, si puedes permanecer en esta fe, aunque vengan problemas, aunque vengan tribulaciones, tú estate quieto y observa esta salvación de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Agárrate de Jesucristo, confía en Él y déjale la pelea, déjale todo lo que sea necesario hacerse, que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Déjaselo al Señor. El Señor ya lo ha dicho: mía es la venganza, yo pelearé por ti. El ángel de Jehová está a tu lado, el ángel de Jehová está contigo, en tu casa, con tu familia. Confía en Dios, que Dios hará. Aunque a veces vemos las cosas que no salen como queremos, aunque a veces nuestros seres queridos todavía no se han decidido por servir a Cristo ampliamente y completamente, pero llegará el día en que lo harán, porque tú no te has desconectado de Jesús de Nazaret y Él ya te dio esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás salva tú y toda tu casa. Espera en Él, no bajes la guardia, continúa en la ferviente oración que Dios nos ha enseñado, a que nos acerquemos a Él, al oportuno socorro. Claro, porque ese es el socorro que no viene del mundo, es el socorro que viene de los cielos, viene de Jehová. Por lo tanto, hay que pelear por esta fe. No dudemos en ningún momento que Dios es capaz de ayudarnos, de salvar a nuestros seres queridos y de suplir cada y una de nuestras necesidades. Porque algunos hombres, continúa él en el versículo 4, algunos hombres, personas, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Por eso es que hay hijos de perdición. Obviamente creemos nosotros en el libre albedrío y solamente Dios, como leíamos al principio, pesa los corazones, pero a todos Dios nos da una oportunidad. En un momento dado u otro, Dios le da una oportunidad a todo ser viviente, a todo ser humano, para que cambie de parecer. No hay nadie bueno, no hay nadie que pueda decir: yo no necesito la salvación. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de Dios, todos necesitamos venir arrepentidos y confesar el nombre de Cristo.
Jesucristo. Es la única manera que podemos nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. No hay otra manera, no hay otro Dios, no hay otro fundamento que pueda ser puesto que el fundamento que es Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Entonces, han venido personas encubiertamente, los que desde antes, dice la Escritura, habían sido destinados para esta condenación, porque ellos ejercieron su libre albedrío e insistieron no creerle a Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y es la gracia. Usted sabe que la gracia es un favor que nosotros no merecemos. Y es precisamente lo que Dios nos ha dado a través de Jesús de Nazaret. Ellos convierten en libertinaje esa gracia que Dios nos ha dado y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No solamente están negando la existencia de Dios, están negando la existencia de Dios y todo lo que Dios trae. Dios es espíritu, dice la palabra, Él es Espíritu Santo. Ellos están negando a todo Dios, niegan a Dios, niegan al Espíritu Santo y niegan a aquel que nos dio esta salvación tan grande, esto es, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Y en el verso 5 continúa diciendo: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí Judas nos da un pequeño resumen de toda la historia desde que Dios llamó a Moisés en el desierto y le dijo al pueblo: yo voy a sacarlos de la esclavitud de Egipto, los voy a sacar de la esclavitud de Faraón. Es lo que ha hecho contigo, es lo que ha hecho conmigo, es lo que le está ofreciendo a esta sociedad que no tiene a Dios, y mientras no tengan a Dios no tendrán verdadera esperanza, porque sin Dios no hay verdadera esperanza. Es como un espejismo que dura poco tiempo y luego se desvanece y se va. Tenemos una promesa y muchas promesas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos confiar plenamente que aquel que prometió, Él lo hará. Entonces, Él les recuerda en esta pequeña carta, les recuerda desde que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y a los ángeles también, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, amados, Dios nos está recordando que Él va a abrir los libros, va a haber un juicio final, donde aquellos que creyeron, cuyos nombres fueron inscritos en el libro de la vida, resucitarán para la vida eterna. Aquellos que creyeron se constituirán parte del pueblo eterno con Dios. Y aquí hay ángeles también que recibirán su castigo, porque ellos decidieron en su libre albedrío unirse al príncipe de las tinieblas para hacerle la guerra, un golpe de estado, pudiéramos decir, al soberano Dios. Y Dios tomó nota de todo esto. Solo les llegará la hora. ¿Y cuándo es esa hora? En ese gran juicio final del gran día. Y en el verso 7 recuerda algo que todos sabemos: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí tenemos que hacer una pausa, porque Jesús dijo que cuando Él iba a regresar a esta tierra, sería como en los días de Sodoma y Gomorra, sería como en los días de Lot, sería como en los días del diluvio, en los días de Noé. Entonces, amados, habría grande perdición, el amor de muchos se enfriaría, a lo bueno llamarían malo, a lo malo llamarían bueno, y estarían practicando cosas que eran y son en contra de la naturaleza. Dios estableció una naturaleza para los animales y para el ser humano. El hombre tendrá su esposa y
la esposa tendrá su esposo. Eso es, no hay otra cosa. Todo lo demás que se haga fuera de eso es contra la naturaleza. Y entonces aquí Dios recuerda a través de esta carta que estos tiempos finales a los cuales Judas está hablando, les estaba hablando a ellos por la condición del imperio, por la condición de lo que estaba ocurriendo en aquellos días. Ellos podrían creer en esos momentos que la venida de Cristo estaba a las puertas. Pero nosotros hoy tenemos la profecía completa en estos momentos que se ha cumplido, porque en aquellos días apenas Jacob se estaba yendo de la casa. El pueblo de Dios fue exiliado, fueron sacados de la tierra de Israel y fueron esparcidos por todo el mundo. Todavía entonces no podían cumplirse esas profecías que apuntaban a una restauración de Israel antes de que Cristo viniera. Entonces, amados, ahora en nuestros días Jacob ha regresado a casa. Ahora en nuestros días Israel como nación está en el lugar que debe de estar. Ahora, mis amados, el reloj profético de Dios ha comenzado a dar la hora. Quiere decir que el regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra ciertamente está a las puertas. Entonces, amados, continúa aquí Judas diciendo, no obstante, en el verso 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estamos llegando a un tiempo en que la sociedad es narcisista. Estamos llegando a un tiempo en que la sociedad se cree prepotente. Todo lo sabe, claro, tiene todo el conocimiento al alcance de sus manos en los medios de comunicación, en los celulares, en el internet, en las computadoras. Ahí está un caudal de información que solamente tienen que hacer clic y comenzar a buscar una enciclopedia interminable de información. Por lo tanto, hay una prepotencia, hay un narcisismo, creyendo pues que todo lo saben y que no necesitan de la ayuda de un Dios que ellos no quieren creer. Pero nosotros hemos creído, que sabemos y entendemos que nosotros no podemos hacer esta salvación, no podemos comprarla, no podemos fabricarla, tenemos que recibirla, y esto por gracia, porque es un don de Dios. Y entonces Él les acuerda a ellos que vendrían estos tiempos. Recuerde, les está hablando a ellos y nos está hablando a nosotros hoy. En estos momentos, esta palabra quedó grabada en ese instante, hace 2000 años atrás, y está haciendo eco hoy en el futuro. Al mismo tiempo, esta profecía se está cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Hay otras profecías que confirman esto, y ya hemos hablado de esa semana 70, ya hemos hablado de esa estatua de Nabucodonosor, ya hemos hablado que estamos en la última semana de todas ellas, y que estamos en los pies, en los dedos de los pies de esa estatua, queriendo decir esto, que el Señor está a las puertas para regresar a esta tierra, a restaurar la nación de Israel, a restaurar todas las cosas, a establecer su milenio, el primer reino, y entonces entregarle todo esto al Padre después de estos 1000 años. Entonces, Él nos está recordando que estas personas que ya están infiltradas rechazan la autoridad y blasfeman aún de las potestades superiores, obviamente porque no saben de qué están hablando. Continúa diciendo en el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Un arcángel, un ser creado por Dios con tanto poder y autoridad, aún así tiene respeto y temor de Dios. Y cuando estaba luchando con otro ser arcángel que se había rebelado contra Dios desde el principio, lo cual fue identificado luego como la serpiente antigua, el diablo, el Señor le reprenda, aún así lo que hizo Miguel fue decirle, el Señor te reprenda. ¿Y qué hacemos nosotros? Le decimos lo mismo al diablo, el Señor le reprenda, el Señor te reprenda, porque no tiene parte ni suerte con el pueblo, con los hijos ni con las hijas de Dios. Somos un pueblo diferente, estamos en un mundo acá que está perdido y sin esperanza,
pero Dios nos ha dado la oportunidad de ser restaurados porque hemos creído en Él. Aunque estamos en este mundo, recibimos todos los beneficios que Dios nos quiera dar, pero aún así, mi hermano, mi hermana, no somos de este mundo. Confiamos en Dios y seguimos caminando hacia adelante en esta recta final, como mirando al Dios invisible. Como hicieron ellos, hacemos nosotros hoy. Y tendremos la garantía de que esta salvación tan grande es para ti, es para nosotros, y que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Pero estos, en el verso 10 dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Lo que hay que ver es cómo está viviendo la sociedad en estos días. Le ha dado completamente las espaldas a Dios. Usted ve a la política, ve a la nación, ve a los gobiernos de la tierra. Continúan llamando las cosas que son abominables. Les están dando lugar porque ellos creen que ese es el derecho que cada persona tiene, como si Dios no existiera. Nosotros fuimos hechos, a imagen y semejanza de Dios. Por lo menos debe de haber un respeto con aquel que te dio la vida, con aquel que sopló de su espíritu, el espíritu del omnipotente sobre ti, para que fueras un alma viviente. Ese es el Dios que nos está dando otra oportunidad en estos tiempos, y lo está recordando a través de esta corta carta, que el fin se acerca. Arrepentíos y convertíos, porque el fin se acerca. Buscar a Jehová mientras Jehová pueda ser hallado, porque llegará el día en que se cerrará la puerta. Entonces, dice aquí el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido. Caín es aquel que mató a su hermano Abel, se recordará usted en la historia de Génesis. Y se lanzaron por el lucro del error de Balaam. Balaam es aquel profeta que se vendió a los reyes de la tierra. Aquellos reyes de la tierra no querían que el pueblo de Jacob pasara por sus caminos, por sus fincas, por sus campos, y contrató a este profeta para que este profeta los maldijera. Pero el pueblo de Dios no puede ser maldecido. El pueblo de Dios no puede ser maldito, porque bendito es por Jehová. Dio esa promesa a Abraham, y la promesa la recibimos nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, porque también salimos de los lomos de Abraham, y esa promesa nos llega hasta hoy. Y más aún, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso no importa las maldiciones que puedan inferir aquellos profetas que han sido contratados por el príncipe de este mundo, rebotarán y serán regresadas, aumentadas a aquellos que las pronunciaron contra nosotros. Amados, hay que confiar en Dios, hay que seguir hacia adelante y no mirar atrás, y dejar el juicio al Señor. Vamos a confiar y a estar quietos y observar esta salvación tan grande y hermosa. Entonces, otra vez, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por dinero, con el error de Balaam. Y perecieron, dice aquí en esta versión, perecieron en la contradicción de Coré. Quizás usted no se acuerde lo que pasó con la contradicción de Coré, pero esto fue un pueblo que se levantó como se levanta hoy. Personas que contradicen al que está trayendo la palabra y el mensaje de Dios. Personas que contradicen la misma Biblia, porque tienen sus propias mentes y sus propios orgullos y sus propias intenciones, y dicen, si Dios está usando a su siervo o a su sierva, ¿por qué no me puede usar a mí? Amados, esto no es asunto de que nadie ha querido, esto es asunto de que Dios ha querido. Dios te llamó, Dios te puso ahí, y si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces Dios tiene un mensaje que darle a la congregación. Aquel grupo de Coré no estaban contentos con que Dios estuviera usando a Moisés para su propio bien, para el bien del pueblo y de la congregación que iba a través del desierto. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra, y la tierra, dice la Biblia, se los tragó vivos. Por eso perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, estos son, verso 12, manchas que en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con nosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua,
llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, o sea, que no se deciden porque la ciencia se aumentaría y estarían corriendo de un lado para aquí y para allá buscando la verdad, y la verdad huiría de ellos porque no estaban buscando la verdad, estaban buscando quizás señales, estaban buscando que Dios se manifestara de la manera que ellos querían, pero en realidad no había un corazón contrito y arrepentido para recibir el milagro y el poder de Dios por medio del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, amados, porque hay muchos por ahí que dicen que son, pero en realidad no son. Son como dice aquí el apóstol, son como dice aquí el escritor, dice, se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, que no tienen raíces, son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Terrible, palabras extraordinarias, terribles que estaba diciendo aquí el autor. Judas escribió inspirado por el Espíritu Santo para aquellos tiempos bajo el Imperio Romano y para nosotros hoy, 2000 años después, en tiempos en que estamos viendo el resurgimiento de ese espíritu del Imperio Romano allá en la tierra de Europa, en ese lugar que está nombrado por nombre en la Biblia, el antiguo, el área del antiguo Imperio Romano. De ahí se levantará todo esto, donde Dios tendrá que venir y descender a esta tierra y eventualmente golpear los reinos de este mundo para que no sean ya más. Así como Él hizo con la Torre de Babel, así Él va a hacer con la grande estatua de Nabucodonosor. Esa estatua que proyectó los imperios de la tierra hasta el día de hoy. No quedará piedra sobre piedra de esa estatua, de esa Torre de Babel que el mundo ha hecho en nuestros días. Todo eso caerá, mis amados, y no se levantará. ¿De qué lado tú quieres estar? ¿De qué lado queremos estar? Queremos estar del lado de Dios. Y en el verso 14 continúa diciendo, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí hay un mensaje completo, porque verdaderamente poco se habla de lo que escribió Enoc. Ni siquiera tenemos el libro incluido entre los libros canonizados con la Biblia, ¿no? Pero ese libro está y esa profecía que él vio está. Y Judas la leyó, al igual que otros apóstoles, y la incluyeron en sus escritos también. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que a la mitad de esa semana 70 se oirá un clamor de la medianoche, sonará una final trompeta, y los que vivimos, los que quedamos, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos llevados en las nubes, y nos reuniremos juntamente con Cristo. Y antes de nosotros, aquellos que murieron en Cristo Jesús, también ellos serán levantados, resucitados, y nos reuniremos todos en las nubes con Jesús. De eso estaba hablando Enoc, de eso está hablando aquí Judas, del arrebatamiento de la iglesia. Seremos llevados a la mitad de esa semana 70, justo antes de que comience la grande tribulación que hemos hablado, esa grande tribulación que va a ocurrir en la segunda mitad, esos 42 meses finales desde esa semana 70, esos son categóricamente, eso es la grande tribulación. Seremos sacados de esta tierra y luego regresaremos entonces cuando Jesús de Nazaret regrese en poder y en gloria, y todo ojo le verá. E Israel mirará al que traspasaron, e Israel creerá. Temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza, porque pesa sobre ella el pecado de la humanidad. ¿Cuántas veces hemos dicho esa palabra desde este lugar? Así va a ser, hermano. Y eso lo vio Enoc, y eso lo escribió Judas, y eso nos los recuerda el Espíritu Santo para ti, para mí, hoy. Hoy es el día que tenemos que prepararnos, preparar nuestra casa, prepararnos porque el Señor está a las puertas. ¿Y qué necesitamos? Usted ve esa lámpara detrás de mí, necesitamos lámpara, pero no solamente una lámpara que esté vacía sin aceite, necesitamos una lámpara que esté llena de aceite. Es todo lo que necesitamos, mis amados, lámpara y aceite, ser llenos del Espíritu Santo y fuego, y
esperar en gran temor, esperar listos, arrepintiéndonos en cada momento que venga algún pensamiento que nos pueda separar de Dios, en algún momento que venga un afán que traiga promesas que no son de Dios, que traiga riquezas que no son de Dios o riquezas que te van a hacer mal. No, confía en Dios. Cuando vengan esos pensamientos de esos afanes, dile al Señor: no, Señor, yo estoy contigo, yo dependo de ti, Señor. Perdóname si se me ha pasado por la mente un pensamiento de avaricia o de enriquecerme en esta tierra, porque todo lo que hay en esta tierra ciertamente es vanidad y todo eso pasará. Entonces, amados, continúa aquí diciendo el apóstol otra vez, porque él está haciendo referencia a lo que Enoc, el profeta, vio. Y en el verso 15 dice: para hacer juicio contra todos, contra todas las naciones de la tierra, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Por eso es que dice la palabra que pelearán contra el Cordero, y el Cordero ciertamente los vencerá. Cristo tiene control de todo lo que va a ocurrir al final de esa semana 70, cuando Él los reúna en el valle de Jezreel, como hemos dicho, y los lleve al lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, en el verso 16, estos son murmuradores, oiga, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Porque todo lo que están haciendo es vivir entonces de la esperanza de otros, o vivir de la esperanza del pobre, pero están tratando de engañarlos ellos, y no se dan cuenta que los que están siendo engañados son ellos mismos. Porque el justo por la fe vivirá, y el hombre cosechará lo que ha sembrado. Nosotros hemos cosechado fe y esperanza en Cristo Jesús, y ciertamente eso estamos cosechando en nuestros días. Y Él suplirá, dice la palabra, Él suplirá todas nuestras necesidades, sea lo que sea. Y a veces parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Parece que estamos débiles, pero tenemos la fortaleza para continuar hacia adelante. Parece que estamos enfermos, pero tenemos la sanidad de Cristo Jesús continuamente en nuestros miembros, continuamente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en el verso 17, entonces dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Conforme a la versión que usted tenga, quizás dice otra cosa, pero esta versión dice que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Por eso, amados, hablamos y predicamos que así como necesitamos bajar a las aguas y ser bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan, tenemos que ser bautizados en el bautismo de Cristo también, pero el bautismo en fuego. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es el primer paso para poder ser marcados, para que seamos propiedad del Señor, que ha pagado un precio tan alto por ti y por mí. Por todos, pero no de todos es la fe. Usted lo sabe. Entonces, dice aquí: pero vosotros, nosotros sí hemos creído, tenemos el Espíritu. Nosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, como dicen los hebreos: Baruch Hashem Ata Adonai. ¿Sabes cómo le dicen ellos al Espíritu Santo? El Ruach HaKodesh. Y muchas personas se detienen ahí, como si Dios hubiese detenido el tiempo de la promesa y de las cosas que Dios y los mandamientos que Dios nos dio para la iglesia. Él dijo: tenemos que ser llenos del Espíritu Santo.
Y la señal que Él estipuló es que hablaríamos en otras lenguas. No estamos hablando del don de lenguas, no estamos hablando de la interpretación de lenguas, no estamos hablando de esas cosas que Dios también nos da en su misericordia, porque el Evangelio es poder de Dios. Estamos hablando de hablar lenguas como lenguas angelicales, que no las entendemos. Es un sello que Dios nos ha marcado para que sepamos entonces que fuimos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y luego de ahí vamos a estar siendo llenos por la fe, por la palabra, por el servicio. El Espíritu Santo nos va llenando cada día. Él reparte como Él quiere. El asunto es que tu lámpara y mi lámpara tenga aceite, porque si no, ciertamente no podremos entrar en el primer reino. Y cuando Él venga en el grito de la medianoche, se cerrará la puerta y te quedarás afuera. Entonces, ya concluyendo, mis amados, estos son los que causan divisiones, como les dije, y la razón es que no tienen al Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos orar en el Espíritu Santo. Ahí Él lo dice bien claro en el verso 20. Luego el versículo que continúa: conservaos en el amor de Dios, porque a la verdad lo que está sobre todas las cosas es el amor. Sin amor, entonces no podemos servirle a Dios como Él quiere. Estamos siendo como címbalos que resuenan, ¿no? Como palabras que se lleva el viento. Necesitamos el amor de Dios, necesitamos el amor de Cristo en nosotros. Eso no quiere decir que vamos a ser débiles. Vamos a ser fuertes, firmes en nuestra fe, pero hay que llamar al pan, pan, y al vino, vino. Hay que llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, y no estar cambiando las cosas. Eso no es amor, eso es conveniencia. Entonces, dice aquí otra vez: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ya Él estaba esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Ahora dígame usted hoy que Israel está otra vez en su tierra. Dígame usted hoy que Jacob ha regresado a casa. Dígame usted hoy que quieren edificar el tercer templo. Dígame usted hoy que quieren hacerle daño a la nación de Israel definitivamente y hacer que desaparezca del mapa del mundo. No, amados, Cristo, Dios no va a permitir eso, porque ya Dios le dio las promesas a Abraham, nuestro padre, y le dijo que había promesas para Jacob, al igual que para nosotros, la iglesia que vinimos después. Entonces, dice aquí, concluyendo: conservaos en el amor de Cristo. A algunos que dudan, convencedles. Vamos a tratar de convencerlos, porque sabemos que tienen libre albedrío, pero llega un momento, si son hijos de perdición y ya no quieren nada con Dios, tenemos que entregarlo. Mire, para que esa persona sea salva, no importa lo que le pueda pasar, con tal de que su nombre no sea borrado del libro de la vida, que le pase lo que le pase. Así creemos, así tenemos familia, amados, y no vamos a desconectarnos de las promesas de Dios. Déjale el resultado al Señor, que mejor es un sufrimiento en esta tierra, pero que goce de la vida eterna en el futuro, al final de ese milenio, cuando los libros sean abiertos en el gran trono blanco y toda criatura tenga que ser levantada y resucitada, ¿no? Entonces, si su nombre aparece inscrito en el libro de la vida, entrará a la eternidad con el Padre. Oh, amados, estas promesas no podemos olvidarlas. Entonces, Él concluye ahí diciendo: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hoy sabemos lo que es la contaminación. Se nos habla de la contaminación de los virus, de las pandemias y de todas esas cosas que son tan peligrosas y terribles. Pero, amados, hay una contaminación que puede llevar tu vida al lago de fuego. Dios mío, líbranos de tal condición. Y hay una salida, hay un escape. Aquí Judas ha escrito esta carta para que podamos escapar de la contaminación del espíritu que te lleva a la perdición y a la condenación. El virus te puede matar, pero el virus no puede mandar tu alma al infierno. No, si has confiado en Dios, si has perseverado en Dios, Dios te salvará. Entonces, Judas nos está advirtiendo de otro tipo de virus, por
decirlo así, ¿me entiende? Un espíritu maligno que te puede llevar a que dudes de Dios y que niegues su nombre y te apartes totalmente de Dios para que tu nombre sea borrado del libro de la vida. No permitas eso. Jesús llegó a decir, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Así, amados, en forma figurativa, tenemos que entender que nada nos pueda apartar de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque Él ciertamente pagó un precio por ti y por mí. Y estos son los días de tribulación, días de principio de dolores, días de que el Señor mismo lo dijo, si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué, mis amados? Porque el amor de muchos se enfriaría y entonces estarían haciendo las cosas que Dios dictó claramente que no se hiciesen, amados. Esa es la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Y todavía hay una voz que clama en el desierto. Todavía hay una esperanza. Tú eres esa voz que clama en el desierto. Tú eres esa esperanza para esos familiares que todavía no se han decidido en servir a Cristo de todo corazón. Pero tú sigues presentándolos ahí delante del Señor. Que Dios trate con ellos día tras día. Que Dios trate con ellos. Y tal vez ellos levanten su rostro al cielo y le digan, Jehová, mi Dios, Jesús de Nazaret, sálvame, porque estaba perdido y ahora he sido hallado. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo te bendiga en esta hora. Me estás escuchando por estos medios y recibe esta palabra de fe, y recibe estas promesas, recibe esta sanidad, recibe este milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. No venimos aquí hablando en palabras bonitas para tratar de impresionar a nadie, sino venimos hablando la palabra de Dios que va con el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios va en esta palabra, llega a tu vida, te transforma, te sana, te liberta, salva a tus hijos, salva a tu esposo, salva a tu familia, salva a tu hogar. Él suple todas y cada una de tus necesidades. Confía en Jehová, en paz te acostarás y en paz te levantarás. Bendito sea el nombre del Señor. Baruch Hashem ata Adonai. Dios le bendiga ricamente. Amén y amén.